Muy bien, muy buenos días, hermanos, hermanas, chicos, chicas. Gracias de verdad por conectarse y participar en la conferencia esta mañana. En realidad, para mí es un gozo ver lo que Dios está haciendo y aún en esta conferencia. No, quizás no normal, no sería la conferencia normal que hubiéramos tenido para jóvenes en este tiempo, pero hemos intentado adaptarnos y para poder seguir animando a los jóvenes, porque en realidad Dios quiere hacer algo grande con sus vidas. Nosotros, como el pastor Jorge y yo, y el pastor Pablo, ya somos muy viejos ya. No, mentira. Pero en realidad yo creo que ustedes tienen mucho potencial, mucho que Dios puede hacer con ustedes y en sus vidas por delante. Y Dios quiere hacer grandes cosas en sus vidas y a través de ustedes. Muy bien, esta mañana, si quieren abrir sus Biblias al libro de Mateo, capítulo 24. Vamos a estar hablando un poco sobre lo que está pasando en este tiempo, en cuanto al coronavirus, en cuanto a los problemas, en cuanto a todo lo que está pasando en el mundo y obviamente en Bolivia, a todo lo que se está sufriendo. Y algunos empiezan a preguntar, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que significa todo eso que estamos viendo hoy en día con la pandemia, con todas las cosas? Y sí tiene mucho que ver con los tiempos finales, ¿no? Porque lo primero que pensamos es, wow, eso debe ser fin de mundo, ¿no? Entonces, algunos piensan, yo creo que sí, ya estamos en fin del mundo, va a terminar el mundo, vamos a ver la batalla de Armagedón y vamos a ver el anticristo y a veces la gente se confunde cuando se trata de los tiempos finales y lo que estamos viendo y hasta que puede quizás causar mucho miedo, mucha preocupación, ansiedad, y a veces nos puede paralizar como cristianos en nuestras vidas y hasta a veces nos puede hacer reaccionar o actuar en formas no cristianas, ¿no? Y aún a veces cuando la gente nos pregunta, ¿qué está pasando? ¿Dónde está Dios en todo eso? Y a veces no tenemos cómo responder. Y eso es lo que pregunta muchas veces. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Dios de verdad existe? Si Dios existe, ¿dónde está? ¿Qué está pasando? Y aunque algunos quizás se alejan de Dios en ese tiempo, básicamente diciendo, ay, es imposible, Dios no existe. ¿No? Si Dios existiera, entonces no estaríamos pasando por esas cosas. Y aunque hay algunos que lo utilicen como una excusa de quizás no acercarse a Dios, hay otros quizás que empiezan a buscarle a Dios y decir, Dios, yo creo que quieres hacer algo conmigo. Yo quiero cambiar mi vida. Yo quiero quizás poner atención en lo que está pasando, porque Dios sí está queriendo quizás despertar al mundo y su necesidad para él. Entonces, algunos piensan que debe ser el fin del mundo, ¿no? Y ya ha comenzado, ya estamos en el fin del mundo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros o qué debemos de hacer nosotros en momentos así de crisis? En momentos así cuando todo es inseguro, mucho sufrimiento y no sabemos qué hacer. Entonces, la primera pregunta que vamos a ver es, este es el fin del mundo, de verdad. Ya estamos en el fin del mundo. Lo que estamos viendo hoy en día es lo que la Biblia nos muestra, que ya estamos en el fin del mundo o si está cerca. Entonces, Mateo capítulo 24 es interesante porque los discípulos de Jesús estaban haciendo la misma pregunta. Si tienen sus Biblias, en Mateo 24, versículo 3, es interesante porque Jesús estaba con sus discípulos y ellos dicen, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, ellos estaban, cuando él estaba hablando de la destrucción del templo,
en ese tiempo, ellos estaban preguntando, ¿y cuándo va a suceder eso? ¿Cuándo va a pasar eso? ¿Cuáles son las señales, las cosas que podemos esperar nosotros para saber que estamos acercándonos al final del mundo, al fin de todas las cosas? Entonces, en realidad, bueno, varias cosas. Podríamos, de verdad, ese es un tema muy largo, muy amplio y en realidad nosotros lo enseñamos en varios cursos diferentes en nuestro seminario, ¿no? Entonces, si quisieras aprender más y sientes que Dios quiere que hagas algo en el ministerio, entonces tienes la oportunidad de estudiar varias clases, clase de tiempos finales, eventos futuros, clase de Daniel y Apocalipsis, clase de varias clases en el seminario que va obviamente más profundo en las cosas que van a suceder al final. Pero una de las claves para entender lo que está pasando es entender el contexto en lo que estamos estudiando, lo que estamos viendo en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, en este capítulo Jesús empieza a responder a los discípulos preguntando qué está pasando, cuándo es el fin del mundo, qué señales podemos esperar para reconocer que ya es fin del mundo. Entonces, pero primero hay que entender algunas cosas. Hay que reconocer y entender que lo que está enseñando Jesús, ¿a quién está enseñando? Él está hablando con los discípulos. Aún en el libro de Mateo, sabemos que el libro de Mateo fue escrito eh, quizás con un enfoque judío, porque sabemos que utiliza muchos versículos del Antiguo Testamento, mucha profecía, lo que no les interesaría a los gentiles en este tiempo. Entonces, está escribiéndolos a los judíos y está hablando con los judíos y está hablando con un enfoque judío. Pero cuando llegamos al versículo 7, él ya les habla de algunas señales que puedan esperar para ver que es el fin del mundo, cuando ya se está acercando. Mateo 24, versículo 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Entonces, en estos versículos está hablando de varias cosas que se va a ver al final del tiempo, pero recuerdan de punto de vista judío, ¿no? Con el enfoque judío. Entonces, porque sin duda estamos viendo mucho de las cosas que vemos en el versículo 7 hoy en día. Hay naciones contra naciones, guerras, hay problemas, hay peleas, y aún así cuando dice pestes, la palabra pestes habla de es interesante, es una enfermedad contagiosa. ¿No? Entonces vamos a decir, bueno, ahí está, porque yo creo que lo que estamos viendo hoy en día obviamente es una enfermedad contagiosa, ¿no? Entonces, pero en el contexto de lo que estamos viendo, quiero solo aclarar eso para que no se confundan, porque yo he escuchado muchas personas enseñar de versículos de capítulo 24, capítulo 25, diciendo, mira, eso está pasando ahora. O quizás alarmando a las personas o preocupando a las personas o quizás advirtiéndoles, ¿no? De lo que está pasando hoy en día. Para aclarar, lo que vemos en el capítulo 24, en esas cosas, van a suceder durante la tribulación, ¿no? Entonces, específicamente, el contexto, la interpretación de lo que vemos en el capítulo 24 es lo que sucede durante la tribulación, no ahora. Entonces, no podemos sacarlo en sí directamente fuera del contexto y decir, mira, eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que está pasando, ¿no? Porque cuando habla de guerras y terremotos, cuando habla de pestes, de hambre, de muchas cosas que va a estar sucediendo, lo que está explicando es lo que va a pasar durante los primeros 3 años y medio de la tribulación. Ahora, ¿dónde va a estar la iglesia en este tiempo? No tienen que responder, pero en sus mentes quiero que quizás piensen, ¿dónde va a estar la iglesia en este momento durante la tribulación? Nosotros creemos en lo que es un rapto pretribulacional. Entonces, nosotros creemos que la Biblia enseña que la iglesia será arrebatada
y luego recién empieza lo que es la tribulación, que vamos a ver todas las cosas que sucedan aquí y también en el mismo libro de Apocalipsis, ¿no? Entonces sabemos que la iglesia no pasará por la tribulación. Entonces, si de verdad eres creyente, eres una persona salva, entonces el rapto vendrá, y Cristo regresará para su iglesia, nos llevará y ahí automáticamente empieza lo que es la tribulación. Va a aparecer el anticristo, pero al principio, y eso es lo interesante, ¿no? Porque sabemos que los primeros 3 años y medio, por lo general, va a haber paz. ¿Por qué va a haber paz? Porque yo creo que quizás por todo el alboroto que va a haber, porque miles y miles de quizás de personas van a desaparecer. Imagina el caos en el mundo cuando miles o quizás millones de personas desaparecen del mundo y nadie sabe por qué. Entonces va a afectar economías, va a afectar muchas tragedias, muchas familias divididas, muchas personas como que se quedan a solas. Entonces yo creo que va a aparecer un hombre que va a unir todo el mundo, que va a traer paz en todo el mundo, pero durante esos 3 años y medio, entonces va a haber paz, pero las cosas van a ir aumentando. Las cosas van a ir empeorando. Entonces, ahí es cuando vemos versículos 6, 7, por ahí cuando habla de las guerras, cuando habla de hambre, de pestes, de terremotos. Claro, estamos viendo terremotos hoy en día, estamos viendo pestes hoy en día, pero lo que vamos a ver en este tiempo va a ir aumentando cada vez más hasta que llegamos a la mitad de la tribulación, los primeros 3 años y medio, y luego lo que vemos más adelante en el pasaje es lo que nos muestra cuando aparece o se muestra el anticristo de verdad quién es. Él va a cometer lo que se llama la abominación desoladora, cuando él en el mismo templo de los judíos aparece como, muestra que de verdad es el anticristo. Y los judíos se van a dar cuenta, y ahí es cuando empiezan los segundos 3 años y medio de la tribulación, cuando las cosas de verdad van a ser muy, muy terribles, ¿no? Entonces, ¿por qué digo todo eso? Para que entiendan el contexto de lo que estamos hablando. Y cuando habla aquí en versículo 7, está hablando específicamente de la tribulación. No está hablando en sí de hoy en día, pero yo creo que podemos aprender algunas cosas de lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que significa para nosotros? Entonces, nosotros votaremos nomás, lo votamos nomás. Ya eso, ya, entonces no tiene nada que ver con el fin del mundo, estamos nosotros bien. No creo, no creo personalmente, porque aunque no vamos a decir que, ya, eso es lo que estamos viendo ahora. Si eso es lo que estamos viendo ahora, significa que nosotros no somos salvos, hemos perdido el rapto y nosotros vamos a pasar toda la tribulación. Y eso espero que no, ¿no? Y estoy seguro que no. ¿Por qué? Porque yo sé que nosotros vamos a ser arrebatados antes de la tribulación. Pero si ves el versículo 8, puedes ver algo interesante, una ilustración que nos ayuda a entender lo que está sucediendo y cómo reaccionar nosotros. Porque el versículo 8 dice, y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Utiliza una ilustración muy interesante, que es lo que sería un embarazo o un parto. Cuando una mujer está acercándose al tiempo de su parto, ¿qué es lo que sucede? Ella empieza a tener, ¿qué? Dolores. No sé si hay alguna hermana aquí que ha tenido hijos. Los varones, espero que no. Entonces, pero la cosa es, entendemos, hemos estado cerca a una persona embarazada, una mujer embarazada, y cuando se acerca el tiempo de dar a luz, empieza a tener los dolores, ¿no? Entonces, esa es la ilustración que nos muestra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando una mujer entre más se acerca al parto mismo, al evento del nacimiento del hijo, los dolores van aumentando en frecuencia y van aumentando en la intensidad de los dolores que está sintiendo.
¿no? Entonces, los dolores, lo interesante es que los dolores empiezan a veces días, semanas antes, quizás más que un mes. Dependiendo del parto, dependiendo de la situación, empieza a tener los dolores que empiezan muy leves, muy pequeños y cada vez se van aumentando hasta el nacimiento, hasta el mismo parto. Entonces, yo creo que lo que vemos en Mateo capítulo 24, 25, son los dolores, como dice, principios de dolores, pero los dolores ya cerca al parto. ¿Por qué? Porque lo que vemos en Mateo 24 ya son cosas más fuertes, son cosas con más intensidad. Entonces sabemos que esos son los dolores que se va a ver justo antes del parto, justo antes de la apariencia, cuando aparece el anticristo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo hoy en día? ¿No tiene nada que ver con Mateo 24? Yo creo que sí, pero quizás podemos decir que son los primeros de los primeros dolores que se siente en un parto. Entonces, quizás al principio una mujer empieza a tener dolores leves, quizás no tan frecuentes, pero ¿qué es lo que le dice? Le advierta que hoy ya se está acercando, ya no es quizás en este momento, pero ya está empezando, ya está empezando. Entonces, yo creo que lo que podemos ver es lo que estamos viendo hoy en día, tiene mucho que ver con el versículo 7, Mateo 24, 7. ¿Por qué? Porque estamos ya viendo mucho de esas cosas. Quizás no con la intensidad de que se va a ver durante la tribulación, que las cosas van a empeorar mucho y va a avanzar muy rápido. Pero lo que estamos viendo sí es, ya está comenzando. En otras palabras, o la pregunta viene, ¿qué es lo que significa, ¿no? Entonces se puede ver ahora que las cosas se están acercando cada vez más y todo se está preparando. No, muchos hablan de la marca de la bestia. Ya no, ten cuidado porque te van a querer poner un microchip en tu mano. Y ya eso vas a tomar la marca de la bestia. O hasta que dicen una tarjeta de crédito, ya están programando para la marca de la bestia o cualquier cosa, ¿no? Ahora, yo creo que sí se está preparando. Aún con el mismo virus, están hablando de que lo que quieren hacer es a través del teléfono, quizás ya creo que ya lo están haciendo en los teléfonos, porque muestran, lo que quieren hacer digamos, con localizador, creo que se llama, van a poder saber dónde estás y si tú te has acercado a una persona que ya ha tenido el virus. Entonces, lo que ellos quieren hacer es cuando una persona ha tenido el virus o tiene el virus, ya como reconoce su ubicación y luego cuando uno se acerca te puede alertar diciendo, no, 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 está cerca a alguien que tiene el virus, aléjate. Entonces, en una forma, trazando o arrastrando las ubicaciones de las personas, ¿no? Entonces, todos dicen, eso es la marca de la bestia. Ahora, yo creo que sí está preparando las cosas. Nos está preparando a nosotros, pero ¿cuál es la clave? Nosotros como creyentes no vamos a estar aquí, porque la marca de la bestia recién se implementa durante la tribulación. ¿No? Durante la tribulación y especialmente cuando aparece el anticristo a la mitad de la tribulación, las personas que no toman la marca de la bestia van a ser personas decapitadas, personas asesinadas en el mismo momento y ellos van a sufrir por no aceptar la marca de la bestia. Pero eso no tenemos que preocuparnos nosotros. ¿Por qué? Porque no sucede, no se aplica hasta después de la tribulación. Y si nosotros de verdad somos creyentes, ¿dónde vamos a estar nosotros? Ya vamos a estar en el cielo con el Señor. Pero, ¿qué significa eso entonces? ¿Qué significa para nosotros? Yo creo que podemos ver dos cosas. Primeramente, podemos ver que sabemos que está cerca. Aunque no diríamos que Mateo 24 es una muestra de exactamente lo que está sucediendo ahora, eso es lo que está hablando, no, porque eso es la tribulación. Pero sí podemos saber y entender que está cerca. Las cosas se están acercando cada vez más, ¿no? Entonces, y en realidad puede ser algo que parece, o el Señor puede suceder o puede regresar en cualquier momento. Ahora, ten cuidado con los que te dicen, va a ser tal día. Yo sé que hay grupos, hay iglesias, hay personas que ponen fechas. Y lo interesante es que a través de la historia hay muchos que han puesto fechas y las fechas han venido
y han pasado y no ha regresado el Señor. Y ahora siguen poniendo fechas y lamentablemente las personas siguen creyendo. Pero mira lo que dice Mateo 24:36. Avanzando un poco más. Jesús mismo dijo, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces dice que nadie sabe el día, la hora que el Señor va a regresar. Entonces, aunque no sabemos el día exacto, la hora exacta, no podemos poner una fecha, sí podemos saber que se está acercando. ¿No? Él da la ilustración a sus discípulos cuando habla de los cielos. Los marineros saben interpretar los cielos. Cuando son cielos rojos en la mañana, saben que va a haber como peligro. Saben si hay cielos rojos en la noche, ya están seguros, ¿no? Entonces, mostrando que ellos pueden ver los tiempos, pueden reconocer y interpretar cuándo las cosas van a suceder y obviamente pueden tener mucho cuidado. Entonces, ellos saben que una tormenta se acerca. Entonces, a través de lo que estamos viendo, hermanos, podemos saber que quizás o estamos seguros de que el tiempo del Señor se acerca. El tiempo del regreso del Señor de verdad se está acercando. Entonces, aunque no podemos saber exactamente cuándo va a suceder, nosotros podemos entender la importancia de estar listos. ¿Por qué? Cuando una mujer empieza a tener los dolores, aunque sean los principios, los primeros dolores, ¿qué es lo que sabe? Ya se está acercando el tiempo, ¿no? Ya se está acercando el tiempo. Entonces, cada vez más los dolores van a aumentar, van a estar más cerca cada vez los dolores hasta que viene el parto mismo. La segunda cosa que vemos sabemos que en este tiempo Dios va a juzgar al mundo. Algo importante. ¿Por qué está regresando? ¿Por qué va a volver Jesús al mundo en este tiempo? Entonces, obviamente, su retorno, número uno, es para recoger a los salvos, para recoger a la iglesia, para arrebatar a la iglesia. Eso es cuando Él regresa a las nubes y llama, la iglesia va con Él, todos los creyentes en este tiempo, y obviamente los que no son creyentes se quedan aquí en el mundo. Entonces, eso es cuando va a empezar el juicio. Y vamos a ver un poco de detalles sobre eso, pero nosotros lo lleva y ahí empieza el juicio. La Biblia nos habla mucho de que el juicio, ¿no? Que viene es algo seguro, es algo inevitable. Les voy a leer algunos versículos, no tienen que quizás buscar, pero Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces los hombres mueren y ya viene el juicio. Jesús vuelve y ya viene el juicio. Según de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno recibe según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, sabiendo que el Señor puede volver en cualquier momento, sabemos que está cerca. Cada vez está más cerca, cada vez hay más dolores de parto que se puede sentir y reconocer. Entonces, nosotros sabemos que cuando regresa va a juzgar al mundo. Nosotros, ¿cómo debemos de reaccionar? Y esa es la tercera pregunta. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Ahora, cuando una mujer empieza a tener más y más dolores, ¿qué es lo que hace? Cuando sabe que el parto se acerca, ¿qué hace? Tiene que alistar las cosas. Mayormente cuando, por lo menos con mi esposa, cuando estaba acercando el momento del parto de nuestros hijos, ella preparaba, alistaba una maleta pequeña, una bolsa con las cosas que se iba a necesitar en el hospital. ¿Por qué? Sabiendo que podría venir en cualquier momento los dolores fuertes y el parto, tenía su maleta, tenía su bolsa con todas las cosas listas para que en ese momento agarrar su bolsa, agarrar su maleta y podríamos correr al doctor. Entonces, ¿qué debe hacer alguien sabiendo que el tiempo está cerca y es algo muy serio? Miren lo que dice el versículo 44 de Mateo 24. Mateo 24, 44 dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿No? Entonces, podemos ver acá que
El tiempo se acerca. Cuando Jesús viene, lo que viene después, lo que nos espera es el juicio. El juicio. Entonces, él a los judíos, aún en ese tiempo, les dice, ¿qué deben hacer? Ustedes deben estar preparados, deben prepararse, deben estar listos. Entonces, yo creo que para nosotros es una llamada de atención, porque el mundo en sí cada vez se aleja más de Dios. El mundo en sí más se enfría. El mundo en sí más pierde interés, ¿no? Y pierde a la prioridad en su vida de la importancia de Dios. Entonces, a veces cuando suceden las cosas que estamos viendo, ¿por qué suceden? Porque Dios está llamando la atención a nosotros como creyentes y al mundo en total, el mundo entero, para que se despierten, para que empiecen a buscarle a Dios y arreglen cosas en su vida. Entonces, tres cosas rápidamente y con eso terminamos. Y si tienen algunas preguntas, pueden hacer al final. Pero tres cosas que debemos de hacer para estar preparados. Número uno, debes asegurar la salvación. Sabiendo que el Señor va a regresar, va a recoger a su iglesia. Tenemos películas, tenemos muchas cosas, películas que se llaman Dejados Atrás. Y es de verdad una película y una serie de verdad que llama mucho la atención porque imagina, una vez a alguien te ha dejado, tenías que ir a un lugar, tenías que viajar, tenías que hacer algo, y cuando fuiste o cuando ya saliste, ya se habían ido, es una sensación muy terrible de saber, uy, me han dejado, ahora, ¿qué voy a hacer? No puedo creer que me han dejado, ahora estoy aquí solo, ¿no? Entonces, en este caso, nos preocupa, nos asusta. Imagina el susto que va a haber cuando el Señor regresa para su iglesia y algunos se quedan atrás porque nunca han aceptado a Cristo como su Salvador. Imagina la sensación, imagina el caos en el mundo cuando suceden estas cosas. Entonces, lo primero que uno debe hacer para prepararse es asegurar su salvación. Si estás escuchando esta mañana y no entiendes de lo que estamos hablando o no estás seguro de tu salvación, entonces debes hacerlo ahora. Después de las clases me puedes escribir al pastor Pablo, al pastor Jorge, a los otros hermanos, puedes escribirles para que alguien te llame, te hable, te explique cómo aceptar a Cristo como tu Salvador, cómo estar seguro de tu salvación. La segunda cosa que debes hacer es asegurar tu vida, no solo tu salvación, pero asegurar tu vida como creyente. Si ya estamos seguros de nuestra salvación, sabemos que Cristo nos ha salvado, Cristo nos ha hecho una nueva criatura, sabemos que somos salvos, entonces que nos debe llamar la atención de saber que, claro, nosotros como creyentes no vamos a ser juzgados por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó por nuestros pecados. No vamos a tener que pagar por nuestros pecados, pero sí vamos a rendir cuentas al Señor por lo que hemos hecho con el tiempo que nos ha dado. Ahora, tengo una pregunta. Imagina si podrían recibir 86,400 bolivianos al día. No, imagina, 86,400 bolivianos al día, pero con una condición. Tendrías que gastar cada centavo en el día. 86,400. ¿Cuántos de ustedes, levantando la mano, podría gastar los 86,400 al día? Claro, ya tengo mis planes, ya tengo lo que podría hacer. Y entonces a veces quizás piensas, imagina lo que podría lograr. Imagina lo que podría hacer con 86,000 bolivianos cada día y tendré que gastarlo. Pero lo interesante es que ya recibes 86,400 al día, pero son 86,400 segundos que recibes. Cada uno de nosotros en un día tenemos 86,400 segundos para gastar para el Señor. La pregunta es, ¿estamos aprovechando los 86,400 segundos que Dios nos da? ¿Cómo aprovecharíamos los 86,400 bolivianos? Es fácil cuando hablamos de bolivianos, como hablamos de dinero. Claro, yo podría gastar eso fácil, tengo muchos planes, pero ¿qué en cuanto al tiempo que Dios nos da cada día de nuestras vidas? ¿Cómo lo estamos gastando? ¿Lo estamos gastando para el Señor
o lo estamos gastando solo para nosotros y para el mundo? Entonces, sabiendo que el Señor podría regresar, hay que aprovechar, hay que dedicar todo nuestro tiempo para servir a Dios. Y la tercera cosa, y con eso terminamos, alcanzar a otros. Porque hay muchos que no conocen, hay muchos que no se han conectado esta mañana a las clases. Me gustaría animarles a que les inviten a participar en las clases, en la conferencia en la noche, para que puedan escuchar el Evangelio. Pero hay muchos que no han escuchado, muchos que están preocupados, que están con miedo, que están ansiosos. Entonces nosotros nos toca como creyentes alcanzarles, nos toca invitarles, nos toca hablarles de Jesús. ¿Por qué? El Señor regresará en cualquier momento. Y cuando Él regresa, ya será tarde. Y no sería triste saber que algunos de nuestros amigos y familiares más cercanos se quedarán atrás, ¿no? Entonces les animo, hermanos, a que entendiendo que lo que estamos viendo quizás no son los mismos eventos que lo que vemos en Mateo 24, pero sí se está acercando. Sí, no hay nada que está impidiendo que el Señor regrese en cualquier momento. Entonces, sabiendo que podría regresar, porque el rapto de la iglesia es algo sin señal. No hay nada que nos avisa, ahí está el rapto, ¿no? Va a suceder como un ladrón en la noche, va a suceder cuando nadie lo espera, va a aparecer, va a llevar a su iglesia y recién va a empezar la tribulación. Entonces, nosotros, hermanos, debemos estar preparados. Amén, hermanos. Entonces, espero que les haya ayudado un poco. Quizás tienen algunas preguntas que quisieran hacer. Nosotros vamos a ver esas preguntas ahora mismo. Bien, hermanos, entonces vamos a pasar la ronda de preguntas. Ahí puedes escribir y hay una pregunta. Dice, ¿qué versículos podemos usar para enseñar que la iglesia no pasará la tribulación? Ya, la respuesta breve sería tomar la clase de eventos futuros en el seminario. Porque es una respuesta muy larga, pero en breve se puede decir algunas cosas. Número uno, en el libro de Apocalipsis, cuando estamos estudiando, llegamos a cierto punto cuando está hablando de la iglesia y luego de repente empieza a hablar de los eventos de la tribulación y después no aparece la iglesia hasta el final. Entonces, en los eventos que vemos en Apocalipsis, cuando habla de la tribulación, de las cosas que van a suceder, no hay evidencia de la iglesia presente. No dice, aquí está el rapto. ¿Por qué? Porque es algo secreto. Es algo que va a suceder cuando nadie espera. Entonces, en este caso, no hay un versículo que dice, aquí es cuando sucede el rapto. La segunda cosa que podría decir es que no hay ninguna enseñanza en la Biblia que enseña a la iglesia qué hacer o cómo hacer durante la tribulación. Entonces, si la iglesia iba a pasar por la tribulación, yo creo que Jesús, yo creo que la Biblia nos hubiera dado enseñanza de cómo aguantar, de cómo enfrentar, de cómo pasar el tiempo de la tribulación. Entonces, por eso, y otros pasajes, otras cosas que podría quizás explicar en un momento de más tiempo, pero que la iglesia no muestra la Biblia en ninguna forma que la iglesia va a estar presente durante ese tiempo de la tribulación. Bien, bien, pastor. Muchas gracias. Hay otra pregunta. Dice, ¿qué sucede si soy creyente y estoy pecando justo cuando viene Cristo? ¿Me quedo? Sí, sí Justo. o sí tienes que quedar y pasar la tribulación para pagar tus pecados. No, mentira, esa es broma. Algunos dicen, ¿qué? Yo voy a dejar de pecar entonces. Quizás sería buena idea. No, mentira. Alan, Eh, Alambrit estaba bueno, diciendo eso. aunque me gustaría de cierta forma decir sí, pero en realidad la Biblia nos enseña que no. No pasará, no se quedará. ¿Por qué? Hay una cosa clave. Y la pregunta es, ¿por cuánto de nuestros pecados pagó Cristo en la cruz? ¿No? Y esa es la respuesta que tenemos que, cuando alguien dice que puedes perder tu salvación si pecas después de ser salvo, entonces la pregunta es, ¿por cuánto de nuestros pecados murió Cristo? La Biblia nos dice que Él murió por todos los pecados del mundo y los pecados de todo el mundo. Entonces, Cristo ha muerto por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Entonces, en ese sentido, aún los pecados que estaría cometiendo, ahora, nosotros no queremos, porque yo creo que sería quizás de mucha vergüenza como creyente
estar pecando y justo regresa el Señor y nosotros nos quedamos, ¿cuál es el dicho? Con las manos en el La pan. masa. Con las manos en la masa. Ya, con las manos en la masa, ¿no es cierto? Entonces yo creo que sería quizás algo de vergüenza y no quisiéramos esto. Queremos que el Señor esté contento con nosotros, pero Él ya pagó por esos pecados y por lo tanto no perdemos la salvación y nos llevará con Él, ¿no? Bien, aquí hay otra pregunta que es interesante, esta pregunta igual. Dice, ¿habrá otra oportunidad de salvación para esas personas que se queden, imagino, en la tribulación, ¿no? Uy, ese también es una pregunta muy, muy amplia, ¿no? Que tendríamos que hablar en mucho detalle más en otra oportunidad. Pero la respuesta breve igual sería, yo personalmente veo dos cosas. Em, si estudias los eventos futuros, Apocalipsis y esas cosas, vas a ver que sí hay personas durante la tribulación que no toman la marca de la bestia y ellos terminan siendo personas salvas. Quizás no en exactamente la misma forma, pero la Biblia dice claramente que los que no creen, después van a creer la mentira. Los que rechazan al Señor van a creer la mentira. Entonces, yo creo, eso es quizás algo propio, mi opinión, que creo que la Biblia enseña, que cuando quizás las personas que han escuchado el Evangelio y han rechazado, han dicho, no, yo no quiero saber de eso, no, yo no quiero aceptar a Cristo. Y viene el rapto, viene la tribulación. Yo creo que más seguro esas personas no tendrán otra oportunidad. ¿Por qué? Porque han tenido oportunidad, han rechazado y la Biblia dice que creerán la mentira. Ahora, quizás, yo no estoy diciendo como algo dogmático, pero si una persona nunca ha escuchado el Evangelio, si una persona nunca ha tenido oportunidad y durante la tribulación esta persona decide no tomar la marca de la bestia, y quizás esta persona puede ser salva. Entonces, como digo, yo no estoy diciendo dogmáticamente, es algo que tendremos que ver en mucho más detalle, pero sí o sí las personas, la Biblia nos enseña, los que han tenido oportunidad, los que han escuchado y han rechazado durante la tribulación o después ya no tendrán más oportunidad. Entonces, por eso es importante, por eso él dice, estén preparados, listos. Bien, bien, muchas gracias, pastor. Bien, jóvenes, ¿alguna otra pregunta más? Estamos 10:15, casi en el tiempo, pero si hay una pregunta más, escríbelo en este mismo momento, por favor. Ah, aquí está Marisol. Pregunta, dice, bueno, creo que esto también toma un poquito de tiempo, pero dice, ¿qué es la salvación completa? La salvación completa, bueno, quizás no entiendo exactamente la pregunta, qué quiere decir, pero la salvación viene cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. La salvación es algo que ha provisto Cristo, por eso vino al mundo, por eso murió en la cruz, pagó por nuestros pecados, se sacrificó por nosotros, la Biblia nos enseña claramente. Entonces, cuando una persona reconoce que es pecador, reconoce que nunca ha aceptado a Cristo, reconoce que está rumbo al infierno y esta persona se arrepienta de su camino, de su vida y decide aceptar a Cristo y su sacrificio en la cruz, la persona es salva completamente. Entonces, si esto es la pregunta, en el momento que alguien se rinde ante los pies de Cristo, acepta a Cristo como su Salvador, esta persona es una persona salva, es una persona completamente salva y segura por toda su vida. Bien, no hay nada más, ¿ya? Así que cualquier otra pregunta, escríbele a Pastor Kevin, por favor. Ya, capaz tienes muchas preguntas, escríbele, él con mucho gusto te va a estar respondiendo, obviamente durante esta semana, si es que tienes preguntas, ¿está bien?